Ahí estamos. Ok. Decíamos que todo el sistema perpendicular está interconectado. La anterior era una vista lateral. Esta es una vista superior. Igual se ven los ventrículos laterales. El tercer ventrículo está oculto por acá abajo. Y el cuarto ventrículo. Por acá va a seguir la médula, que como les decía tiene un canal central por donde también circula el líquido cefalorraquídeo, y que en el caso de que se acumule líquido cefalorraquídeo en el canal central de la médula se llama hidrosiringomiela, que es otro tema distinto al que estamos llevando, ¿no? Los ventrículos laterales constan de algunas partes: el asta anterior, el asta posterior u occipital, el cuerno o asta temporal, ¿no? Nada más, sería bueno que revisen su anatomía del sistema ventricular. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, tenemos que decir que este se produce en los plexos coroideos. Los plexos coroideos están ubicados dentro de las cavidades ventriculares. Son un tipo de estructuras a manera de vellosidades que están bastante vascularizadas, ¿no? Esta es una imagen endoscópica, ¿no? A través de un endoscopio, con un paciente en vivo. Y estos son los plexos coroideos. Este de acá abajo es un corte de anatomía patológica, donde se ven dentro de los ventrículos estas estructuras que son los plexos coroideos. Allí es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, y este es el primer concepto importante que deben guardar, se produce a un débito estable, o sea, a una cantidad constante. Se calcula que es un promedio de 21 mililitros por hora. Puede ser 20, puede ser 22, puede ser 23, pero en cada persona siempre va a ser la misma cantidad. Ya sean niños, sea adultos, siempre en todo momento va a estar produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, primer concepto importante. Esta producción no es influenciada por variaciones fisiológicas, ¿no? Cuando uno tose, hace un poco de esfuerzo, no va a alterar la cantidad de producción de líquido cefalorraquídeo, pero sí va a disminuir con niveles elevados de aumento de la presión intracraneal. O sea, ya en forma patológica sí puede disminuir, en forma no patológica no va a disminuir. O sea, en el estado fisiológico no va a disminuir. Segundo concepto importante, esta secreción es un fenómeno activo. Esto quiere decir que para que se produzca el líquido cefalorraquídeo se va a consumir energía. Entonces, teniendo esto como concepto, podemos deducir que puede ser influenciado por depresores del metabolismo, tales la acetazolamida y la furosemida, ¿no? Entonces, este es el segundo concepto. Primer concepto, una producción a un débito constante. Segundo, que para producirse el líquido cefalorraquídeo se tiene que consumir energía. Una vez que se produce el líquido cefalorraquídeo, va a comenzar a circular. Circula a través de los ventrículos, luego pasa a las cisternas de la base del cerebro. De allí va a ir a los espacios subaracnoideos y se va a dirigir a los sitios de absorción. Esa es la circulación permanente que realiza el líquido cefalorraquídeo. Esta circulación va a estar guiada o marcada por el ritmo del corazón, de tal manera que se van a formar oleadas con movimientos anterógrados y retrógrados, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ver una cirugía cerebral, bien, ve cómo viene y va el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, entonces decimos que luego que ha circulado el líquido cefalorraquídeo va a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo se absorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras particulares del cerebro, del cráneo,
que sirven para drenar la sangre venosa del cerebro. Hay varios senos venosos y tienen una estructura especial que está dada por el repliegue de la dura madre, ¿no? Acá la dura madre hace dos capas y forma una cavidad, y en esa cavidad va a circular la sangre venosa del cerebro. Ahí van a desembocar todo el sistema venoso. Entonces son los senos venosos. Hay varios senos venosos, ¿no? Seno longitudinal superior, el seno sagital, seno sigmoideo, una serie de senos dentro del cráneo que permiten que se drene la sangre venosa. Y es allí, a esos senos, donde va a reabsorberse el líquido cefalorraquídeo. Este es sería el tercer concepto importante. La reabsorción del líquido cefalorraquídeo es un fenómeno pasivo. No consume energía, como es el caso de la producción. Y para que se dé, se tiene que generar un gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso, ¿no? Para que pueda pasar. Mayor presión en el espacio subaracnoideo y menor presión en el seno venoso, entonces el líquido va a circular hacia el seno venoso. En resumen, la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico y la reabsorción es un fenómeno físico. La reabsorción hacia el epéndimo, en el espacio extracelular, solo se da en condiciones patológicas, ¿no? Esto no está dentro de la fisiología normal. A lo largo de todos los senos venosos hay unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que son los facilitadores de que se dé ese pase desde el espacio subaracnoideo al seno venoso. Cuando se hace una cirugía y se trabaja alrededor de los senos, se ven unas zonas que son bastante vascularizadas y que si uno toca, sangra bastante. Esas son las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Muy bien, ¿está entendido hasta ahí? ¿Se entiende? Entendiendo toda esta parte, es fácil ya deducir los mecanismos, todo lo que viene después, ¿no? Entonces, la hidrocefalia puede darse por tres mecanismos. Entendiendo todo lo que hemos dicho, se pueden generar tres mecanismos. Una, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Dos, aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tres, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Ahora, se dice que la inmadurez cerebral podría producir también hidrocefalias, ¿no? Tanto en recién nacidos y lactantes, pero esa es una teoría que vienen afirmándola, pero que no está probada hasta el momento. Muy bien, vamos a revisar estos tres mecanismos. Primer mecanismo, hiperproducción del líquido cefalorraquídeo. Esto se produce casi exclusivamente por la presencia de tumores del plexo coroideo. Y en el plexo coroideo pueden existir dos tipos de tumores, o son papilomas o son carcinomas. Pero estos tipos de tumores son de presentación bastante rara. Es raro ver un papiloma o un carcinoma del plexo coroideo. Entonces, en función de eso también la presencia de hidrocefalia por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo es de presentación bastante rara. Se explica que se produzca este tipo de hidrocefalia porque si una célula que está especializada en producir líquido cefalorraquídeo se comienza a reproducir en forma incontrolada, lógicamente también va a producir líquido cefalorraquídeo en forma incontrolada. Entonces sería el fundamento, ¿no? Pero esto, como les dije, muy rara vez encontramos este tipo de mecanismo que esté formando hidrocefalia.
La hipervitaminosis A también puede explicar la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pues también es rara. Tampoco en la práctica nadie hace un diagnóstico de hidrocefalia por hipervitaminosis A, ¿no? Habría que buscarlo. Segundo mecanismo, obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Casi todas, por este mecanismo, casi todas las hidrocefalias se dan. El hecho de que en algún lugar se obstruya esa circulación, porque hemos dicho que la líquido cefalorraquídeo se produce y comienza a circular por los ventrículos, las cisternas de la base, el espacio aracnoideo. En todo ese camino, si en algún lado se produce un obstáculo, lógicamente el líquido va a comenzarse a acumular y se va a generar la hidrocefalia porque no llegan a los sitios de absorción el líquido cefalorraquídeo. Ese sería el mecanismo de obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Como es tan extenso el número de casos por esta causa, esto está dividido en dos tipos de hidrocefalias por obstáculo en el líquido cefalorraquídeo. Hay una clasificación que las divide en hidrocefalias no comunicantes y hidrocefalias comunicantes. No comunicante, el obstáculo está dentro del ventrículo. Y comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos, más allá de los ventrículos. Entonces, esto es importante conocer, uno, por la frecuencia de la producción de este mecanismo, y dos, porque tiene también va a tener que ver mucho con el manejo que se hace en cada uno de estos tipos de hidrocefalias, ¿no? Tener injerencia en el tipo de manejo que se realice con la hidrocefalia. Entonces, hidrocefalias no comunicantes y hidrocefalias comunicantes. No comunicantes, obstáculo está dentro del ventrículo. Comunicantes, cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos. Tercer mecanismo, aumento en la presión venosa sinusal. Esto quiere decir que dentro del seno venoso aumenta la presión, por alguna razón. Y entonces, como hemos explicado, que para que se genere la absorción del líquido cefalorraquídeo se necesita que se forme un gradiente de presión donde mayor es la presión en el espacio subaracnoideo y menor es la presión en el seno venoso. Si se invierte esto, que se haga menor la presión en el espacio subaracnoideo y mayor la presión en el seno venoso, entonces el líquido cefalorraquídeo no va a poder circular, no va a poder vencer la presión del seno venoso. Ahora, ¿por qué se puede generar que aumente la presión en el seno venoso? Porque algo está obstaculizando, hay algún obstáculo en la circulación venosa, ¿no? Y esto generalmente se produce en las trombosis venosas, ¿no? Que dicho de otro lado también son bastante raras. Hablar de trombosis venosa es bastante raro. ¿Cuándo encontramos trombosis venosa? En algunos traumatismos encefalocranianos, no en todos. Es raro que uno haga el diagnóstico de trombosis venosa a este, un traumatismo encefalocraniano. Puede ser en algún tipo de cirugía que inadvertidamente se ha cerrado algún drenaje venoso, que eso es raro también. Antes se mencionaba, era muy común describir las trombosis venosas cerebrales por infecciones de lo que se llamaba el triángulo de la muerte, ¿no? Que se daba alrededor de la nariz y el labio superior, ¿no? Por infecciones en ese nivel y que se invocaban y generaban trombosis, ¿no? Que supongo que por la etapa de los antibióticos ya eso se ha convertido en una rareza, ¿no? Por lo menos yo no he visto esos casos. Entonces, es raro que haya aumento de la presión venosa sinusal, este mecanismo también es de difícil presentación. La hidrocefalia se da en fases, ¿no? Hemos visto los mecanismos y ahora toda hidrocefalia se da en fases. Hablamos de una fase de inicio,
cuando el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse dentro de las cavidades ventriculares. Ya ustedes saben que normalmente hay un equilibrio entre la presión del líquido cefalorraquídeo, el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo. Entonces, la acumulación de líquido cefalorraquídeo tendría que llevar a una ruptura de ese equilibrio. Pero en un primer momento, el cerebro comienza a generar mecanismos de compensación que hacen que no se manifieste ese aumento del líquido cefalorraquídeo, ¿no? El cerebro tiene propiedades de elasticidad, plasticidad, puede llenar las cisternas, puede llenar los surcos, entonces tener un poco más de espacio, ya mientras va dando esos mecanismos, no se va a ver manifestación de que el líquido cefalorraquídeo está aumentando. En una segunda etapa, cuando ya el cerebro no puede compensar ese aumento de cantidad de líquido cefalorraquídeo, se comienzan a generar fuerzas que ya comienzan a comprimir el parénquima cerebral y ya se dan las manifestaciones. Van a haber manifestaciones clínicas del acúmulo de líquido cefalorraquídeo. A eso ya se le llama la fase aguda, ¿no? Y que en general se va a tornar y se va a manifestar como manifestaciones de aumento de la presión intracraneal. Entonces pasamos a la fase aguda. Toda fase aguda debe ser tratada inmediatamente, debe ser tratada como una emergencia, ¿no? Porque puede causar lesión permanente en el parénquima cerebral o puede producir la muerte del paciente. Felizmente no todas las hidrocefalias van a ir a la hipertensión intracraneal terminal, sino que van a existir nuevos mecanismos que hacen que coexista una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos. En ese momento se entra en lo que se llama la fase crónica. Entonces serían las fases de la hidrocefalia, una de inicio, una fase aguda y fase crónica. Muy bien. Vamos a ver entonces la etiología de la causa de las que generan la hidrocefalia. Las causas son incontables, ¿no? Pueden haber muchísimas causas que si uno comienza a enumerarlas una por uno, nos va a pasar toda la tarde y no acabamos. Entonces, por eso, con un fin pedagógico, se dividen se agrupan para poder entenderlas un poquito mejor. Lógicamente, en toda división pedagógica, toda clasificación pedagógica, siempre no van a quedar contenidas todas, algunas seguramente se están escapando. Entonces, en esta agrupación hablamos de causas prenatales, serían las hidrocefalias congénitas o aquellas que se han generado, que la causa se ha generado antes de que la persona, el niño, el neonato nazca. Y se van a manifestar en el periodo neonatal y rara vez en la adolescencia y más rara vez en la adultez. O sea, se van a manifestar generalmente en el periodo neonatal. Ahora, pueden ser de origen malformativo. Se llama origen malformativo cuando las cavidades ventriculares se han conformado en una forma anormal. Y estas son la mayor parte de causas causas prenatales de hidrocefalia. También puede haber causas infecciosas, causas vasculares, o lo que se denomina causas criptogenéticas, ¿no? Se denomina causa criptogenética aquellas en las cuales no conocemos exactamente cuál es la causa, pero que a través del tiempo, con el aumento de sistemas de diagnóstico, mejores herramientas de diagnóstico, cada vez se han ido descubriendo que las causas estaban ahí, sino que no había pues el adecuado diagnóstico, ¿no? Y seguramente se van a seguir descubriendo otras causas. Por ejemplo, las malformaciones que producen estenosis no tumoral del acueducto de Silvio
un estrechamiento del acueducto de Silvio porque está disminuido su calibre, no porque algo lo esté comprimiendo, no porque hay algún tumor, algo que lo esté apretando, sino que está constituido así ese acueducto de Silvio, conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. O sea, nacen con ese problema un 10% de los pacientes que tienen hidrocefalia. Y se calcula su incidencia en 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos. O sea, si ustedes sacan su cuenta, cuántos más o menos nacen en Lima nada más, ya ven que esa cantidad no es tan despreciable. Entonces, esas serían las causas prenatales. Luego siguen las causas postnatales, las que se generan luego que ya la persona o el niño ha nacido, ¿no? Y entre esas tenemos los procesos expansivos, que son la causa del 20% de las hidrocefalias de los niños, ¿no? Los niños vamos a pensar que una de las causas principales es los procesos expansivos, ¿no? Con localización más frecuente en la fosa posterior, en la parte posterior del cerebro, en la región pineal y en la región mesencefálica. Por ejemplo, es un pinealoma que está en la región pineal. Vean cómo el tercer ventrículo se ha agrandado, diríamos, unas 10 veces su tamaño. Los ventrículos laterales están agrandados. Esta imagen de sombra que hay acá es el edema transependimario, ¿no? Porque hay mucha presión dentro de las cavidades ventriculares. Luego vemos las causas en el adulto. En el adulto las causas son igualmente incontables, ¿no? Algunas pueden ser congénitas, como hemos dicho anteriormente, algunas congénitas recién se manifiestan en la adultez, pero estas son de las más raras, ¿no? Y la mayoría son adquiridas. Entonces, en las causas adquiridas podemos agruparlas de repente en causas hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas y tumorales, ¿no? En el grupo de las hemorrágicas tenemos la causa más frecuente de la ruptura de un aneurisma intracraneal. Ustedes saben que los aneurismas están en la base del cerebro, en lo que se le denomina el polígono de Willis. Ahí generalmente están los aneurismas congénitos y que un día se rompen y al romperse sangran hacia el espacio subaracnoideo. La sangre, cuando está fuera del vaso, del conducto vascular, la sangre es irritante para los tejidos. Si bien siento dentro del vaso circula normalmente y no hay problema, pero cuando esa sangre sale hacia afuera del vaso, los tejidos circundantes se los va a irritar. Y eso hace con el espacio subaracnoideo, que como saben es un espacio casi virtual, muy finito por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Si ahí ingresa sangre, se va a generar un proceso inflamatorio, se van a adherir las capas de las meninges y se va a cerrar el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo no va a circular, se va a acumular y se va a generar hidrocefalia. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se genera en este caso la hidrocefalia. En el grupo de las inflamatorias tenemos generalmente las infecciones, ¿no? Una de las infecciones, lógicamente, en ese espacio es la meningitis. Los procesos inflamatorios pueden ser virales, pueden ser bacterianos, pueden ser específicos, hasta parasitarios. Pero el mecanismo viene a ser lo mismo, ya sea el virus, la bacteria, hace que se genere un proceso inflamatorio en el espacio subaracnoideo, hace que se adhiera el espacio subaracnoideo, se pegue, se cierre y no circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces, más o menos estamos hablando de lo mismo, ¿no? En los traumas de cráneo, en todo trauma de cráneo, ya en el grupo de las causas traumáticas, se sabe que todo trauma de cráneo produce hemorragia subaracnoidea, ya sea en mayor o menor grado. La diferencia con una hemorragia subaracnoidea en general, con una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma, es porque por ruptura de aneurisma se dan en la base del cráneo
y generalmente las traumáticas se dan en la bóveda craneal, o sea, son de localización más alta dentro de la cavidad craneal. Pero el mecanismo va a ser el mismo, sangre que sale fuera de los vasos, que ingresa al espacio aracnoideo, que lo irrita, lo inflama, hace que se formen las adherencias y se cierre el espacio aracnoideo y ya no circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces, como ven, en estos tres casos el mecanismo prácticamente es igual. Y entonces en estos casos hablaríamos de hidrocefalia de qué tipo. A ver si alguien contesta. Tipo comunicante. Comunicante. Así es. Sería hidrocefalia de tipo comunicante. Y luego tenemos un grupo de las hidrocefalias en el grupo de tumorales, ¿no? Esto generalmente se da en una cavidad pequeña dentro de la cavidad ventricular. Puede ser en el tercer ventrículo, en el acueducto de Silvio, en el cuarto ventrículo, y hace que se obstruya la circulación. Un agujero de Monro, por ejemplo, hace que se obstruya la circulación dentro de los ventrículos. Entonces, estas serían hidrocefalias de qué tipo? No comunicante. Hidrocefalias tipo no comunicante. Así es, ¿no? Entonces, esa sería la etiología, las causas que generan que se genere la hidrocefalia, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un tumor en la zona mesencefálica, ha desaparecido el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ¿no? Y el ventrículo lateral está totalmente crecido. Muy bien. Entonces, entendiendo la fisiopatología, el mecanismo, cómo se genera la hidrocefalia y cuáles son las causas, nosotros debemos conocer la clínica para poder diagnosticar, ¿no? Mediante las manifestaciones clínicas, nosotros podemos hacer el diagnóstico. Entonces tenemos que conocer cuáles son las manifestaciones clínicas en esta enfermedad. La clínica es diferente en el lactante y recién nacido y en el resto de las personas, ¿no? En el lactante y recién nacido. En el lactante o recién nacido, el principal signo va a ser la macrocefalia, ¿no? Es lo más frecuente y lo más evidente, ¿no? Y de macrocefalia ya, pues, esto es una hidrocefalia. Cuando esta hidrocefalia está muy avanzada, ya se comienzan a asociar signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas, piel de cráneo fina y brillante, la parálisis de los músculos rectos a través del signo de Parinot o un estrabismo interno. Y lo que sí, el edema de papila no es tan frecuente, pero sí la disminución de la agudeza visual y hasta la amaurosis a veces, ¿no? Es muy sensible el nervio óptico en el recién nacido, que se puede lesionar con mucha facilidad. Entonces, que se dan cuenta, cuando ha habido hipertensión intracraneal, ya el paciente está ciego. Esta imagen la pongo para decir que el diagnóstico debe ser bastante precoz, ¿no? Este es un niño que tiene una macrocefalia, que está desnutrido, debe ser un niño vomitador, está irritable constantemente, debe tener cefalea, o sea que debe tener signos de hipertensión intracraneal, ya, o sea su hidrocefalia está bastante avanzada. Entonces, cuando usted, la madre, lleva a uno de estos niños por un hospital, la barredora, el vigilante, todo el mundo dice, ese niño tiene hidrocefalia. Entonces, la idea es que el médico no llegue a hacer el diagnóstico en estas condiciones, ¿no? El diagnóstico debe ser lo más precoz, antes de que la compresión del líquido cefalorraquídeo destruya todo el parénquima cerebral. Entonces, hay un parámetro que se llama el perímetro cefálico, que se hace en todo lado, se hace en control de niños sanos, ¿no? Y el perímetro cefálico, y hay tablas específicas que de acuerdo al peso y talla deben guardar determinado percentil.
Entonces, cuando escapa del percentil normal, uno ya debe hacer el diagnóstico diferencial o el estudio correspondiente para descartar hidrocefalia. Y ahí, si hacemos eso, no tendría por qué verse este tipo de pacientes. No tendría por qué llegarse a esta condición. De como este niño, que es tiene un defecto al nacer, que es un mielomeningocele, pero como se le ve pues trófico, ¿no? Se le ve bien. Se corrige el defecto lumbar, quizás por su malformación de nacimiento pueda tener problema en los miembros inferiores, pero estos niños tienden a ser muy frecuentemente hidrocefalia. Entonces uno lo va controlando, va viendo, va midiendo el perímetro cefálico y en cuanto ve que hay alguna variación, le hace su tomografía y ve que tiene hidrocefalia y corrige esa hidrocefalia, el desarrollo mental, cerebral de este paciente va a ser bueno. En cambio, ese paciente seguro que ya tiene un deterioro importante de su capacidad cerebral. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Cuando sean médicos, no permitan llegar a esta condición. En el niño que ya cerró sus suturas, porque esa es la diferencia entre la clínica de un recién nacido que tiene las suturas todavía abiertas y que le van a dar complacencia a la presión que ejerce el líquido y va a permitir que se siga abriendo las suturas se vayan separando cada vez más, entonces eso es lo que condiciona la macrocefalia. En cambio, en el niño ya se cerró las suturas y lo que la manifestación clínica va a ser de síndrome de hipertensión intracraneal, que puede presentarse en todas sus fases, ¿no? Desde la triada clásica, cefalea, náuseas y vómitos, hasta edema de papila, hasta la triada de Cushing, que es bradicardia, hipertensión sistémica y trastorno respiratorio, que es un estado postmortem, ¿no? Toda es una variedad de cuadros clínicos de hipertensión intracraneal puede darse, pero todo va a ir en dirección de hipertensión intracraneal. Lo mismo es en el adulto. El cuadro clínico es un síndrome de hipertensión intracraneal. Desde que ya hemos dicho lo básico, cefalea, náuseas y vómitos, que puede llegar hasta la muerte. Entonces, ese es el cuadro clínico. Entonces, todo paciente que tenga hipertensión intracraneal, dentro de su diagnóstico diferencial debe entrar la posibilidad de que esté haciendo una hidrocefalia. Muy bien, lo que primero nosotros hacemos es una historia clínica. Con eso determinamos la clínica del paciente para hacer un diagnóstico, ¿no? Y que siempre se debe manejar así. Primero, la evaluación clínica, hasta llegar a una sospecha diagnóstica y luego confirmar o negar eso con los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares para determinar hidrocefalia, el examen de elección va a ser la tomografía, pero solo para determinar la presencia o el aumento del líquido cefalorraquídeo, no necesariamente la causa del hidrocefalia. Con una tomografía lo único que podemos decir en líneas generales es que está aumentada la cantidad de líquido cefalorraquídeo, está haciendo una hidrocefalia, pero no podemos respondernos si por qué está haciendo esa hidrocefalia. El por qué, la causa exacta, siempre va a requerir otros exámenes auxiliares que deben ser dictados por la clínica diferente de cada paciente. Por ejemplo, si este es un paciente lactante, niño, las imágenes son un poco características de toxoplasmosis, ¿no? Entonces, si a eso va unido la epidemiología del niño, entonces tendré que pedir de repente anticuerpos para toxoplasmosis y podré determinar si esa es la causa, ¿no? Mientras tanto, solo será una sospecha. O en este otro caso, ¿no? Si este es un niño, una hidrocefalia que seguramente no ha cerrado todavía las fontanelas, de que hacer una historia clínica para ver qué está generando que se haya generado que haya ocurrido esta hidrocefalia. O en este otro caso,
que tengo una zona hiperdensa en la fosa posterior, los ventrículos o los cuernos temporales ya están creciendo, ya se está generando una hidrocefalia incipiente. Entonces, que la causa es esto, está produciendo una obstrucción. Pero ¿qué es lo que ha sangrado? Si es un paciente joven, podría decir yo es una malformación arteriovenosa. Si es un paciente anciano, podría decir yo es un tumor que ha sangrado. O si es un hipertenso, puede ser es un sangrado hipertensivo. Es un poco más raro en esta localización, pero que también puede darse. Doctor, Entonces depende de la disculpe, historia en clínica. sus ¿Sí? diapositivas se dejaron de ver. No sé si solo soy yo o son ¿Por qué todos en será? general. A ver, ¿qué dicen? ¿Están viendo los demás? No, doctor, no, a mí también me pasa lo mismo. No, Ha dejado de doctor, ver, no se doctor. ve. En mi pantalla está todo normal. Vamos a ver, voy a ver qué pasa. ¿Ha dejado de grabar también? Ah, no, no, sí está grabando. Vamos a salir de pantalla, de compartir pantalla y vamos a volver a entrar. Ahora, ¿sí ahora? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Ahí está, hasta aquí estaban viendo todos. Sí, doctor. Muy bien. Hablábamos de que acá había una imagen hiperdensa que es compatible con un sangrado y que había que estudiar la causa de ese sangrado de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Y según lo que uno encontrara, podría pedir otros exámenes auxiliares. Si es hipertensión, tendría que saber que ese paciente es hipertenso. Si es que estoy sospechando una malformación arteriovenosa, tendría que hacer una angiografía. Si es que estoy sospechando un tumor, tendría que pedirle una resonancia. Entonces, para encontrar la causa, generalmente tenemos que valernos de otros exámenes más. Pero para diagnosticar solo la presencia de hidrocefalia me basta con una tomografía. La resonancia también me ayuda en el diagnóstico de hidrocefalia, pero por decir es demasiado gasto para solo saber si es que hay hidrocefalia. La resonancia me ayuda, por ejemplo, a determinar las malformaciones, las hidrocefalias o las malformaciones del sistema ventricular, ¿no? Por ejemplo, la estenosis del acueducto de Silvio, yo puedo diagnosticarla con una resonancia, ¿no? La ecografía transfontanelar también me sirve en lactantes o recién nacidos para cuando las suturas están abiertas, me puede servir para hacer el diagnóstico de la presencia de hidrocefalia. Pero insisto en que la tomografía es el examen de elección. Ayuda, por ejemplo, a la transiluminación, también puede decir acá hidrocefalia, ¿no? Son otros exámenes que puedo hacer. Muy bien. Entonces, hecho el diagnóstico, yo debo proponer un tratamiento. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento? El tratamiento en realidad debiera tratar de abarcar la causa, ¿no? Realmente lo que se trata solo es el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Está aumentado el líquido cefalorraquídeo, hay que sacarlo. Entonces, lo que se hace es, lo que debiera hacerse es encontrar cuál es la causa y tratar de restituir la dinámica normal del líquido cefalorraquídeo. Así es, por ejemplo,
Si yo tengo un tumor, saco ese tumor que está obstruyendo la circulación del líquido cefalorraquídeo y debiera restituirse la circulación. Entonces eso se debiera buscarse hacer. Pero generalmente no es posible. A veces un tumor, por ejemplo, es muy profundo y más es la lesión que voy a producir que hacer un tratamiento alternativo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que valorar. Hasta el momento, generalmente lo que se trata es solo el acúmulo de líquido cefalorraquídeo. Hablamos de un tratamiento médico, pero que está basado en el concepto que dimos de que los inhibidores de la anidrasa pueden inhibir el metabolismo que hace que se genere el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como son la acetazolamida y la furosemida, ¿no? Entonces, con inhibidores de la anidrasa carbónica yo corto el proceso metabólico que hace que se genere energía para producir líquido cefalorraquídeo. Pero como ustedes saben, en todos los procesos metabólicos en el organismo se dan a través de cascadas, que si no está funcionando una cascada, hay las cascadas alternativas que van a comenzar a funcionar en cuanto deje de funcionar alguno. Entonces, es por eso que esto puede funcionar temporalmente, pero no en forma constante. Y entonces, en resumen, los tratamientos médicos son transitorios y a largo plazo son ineficaces. Y en la práctica casi no se usa, ¿no? Y entonces el tratamiento en la práctica es quirúrgico. Como medidas de tratamiento, como alternativas de tratamiento quirúrgico, en forma básica tenemos la punción lumbar. Nosotros podemos a través de una punción lumbar evacuar el líquido cefalorraquídeo y hacer que ceda la hidrocefalia, disminuya la presión que está generando. Pero para esto tiene que haber la condición de que esa hidrocefalia debe ser una hidrocefalia comunicante. O sea que la obstrucción sea en el espacio aracnoideo, ¿no? Otra alternativa de tratamiento es la derivación externa. La derivación externa quiere decir sacar de la cavidad ventricular, directamente de la cavidad ventricular hacia el exterior el líquido cefalorraquídeo. El problema con la derivación externa, y también dicho de paso, el problema con las punciones lumbares son que no se puede hacer constantemente, ¿no? No puede estar haciendo punción lumbar todos los días a un paciente para resolverle la hidrocefalia. Ni lo va a aguantar el paciente, ni lo va a aguantar el médico, estar todos los días en ese plan. Entonces la otra alternativa es la derivación externa, pero aquí el problema es que al poner una derivación externa directamente a la cavidad ventricular, rompemos la barrera hematoencefálica, estamos comunicando el exterior directamente con el sistema nervioso central y por tanto el riesgo de infección es altísimo. Potencialmente se considera que estas derivaciones al quinto día ya están infectadas y se deben manejar como tal. Esa sería otra alternativa de derivación externa. Los puntos de abordaje más frecuentes, uno es el frontal y el otro el parieto occipital, ¿no? Y en el lado derecho. Está al revés, ¿no? Entonces son puntos clásicos ya de abordaje de la cavidad ventricular. En teoría se puede abordar por cualquier lado, ¿no? En todo momento, de todas maneras, va a atravesar el parénquima cerebral. Pero se ha elegido esas áreas en el supuesto de que son las áreas menos expresivas, ¿no? O sea, ahí no está la zona motora, por ejemplo, la zona del lenguaje, ¿no? Entonces, por eso se elige esos puntos. Y como decía, también por la zona frontal se puede ingresar a la cavidad ventricular, ¿no?
La idea es siempre que el catéter que ingresa a la cavidad ventricular vaya dirigido hacia el asta anterior, hacia el cuerno anterior, porque hacia esta parte están los plexos coroideos y podrían enrollar, englobar la punta del catéter y cerrarlo, obstruirlo, ¿no? Entonces, ya sea por acá o ya sea por acá, debe tratarse de que se ubique en esta parte anterior de los ventrículos. Entonces, la otra alternativa y el tratamiento un tanto definitivo son las derivaciones internas, ¿no? En teoría se puede derivar el líquido cefalorraquídeo o cualquier parte del organismo, ¿no? Se saca y se lleva hacia otra parte para que circule, como que no está circulando por su camino normal. Entonces eso se llama una derivación, se está derivando el drenaje de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces en teoría uno puede derivarlo a cualquier parte del organismo, al espacio muscular, a la cavidad pleural, a la cavidad vesicular, a cualquiera de esas partes se puede derivar. Entonces, pero hay sitios que ya son clásicos de derivación. Una es la derivación ventrículo-peritoneal, llevar el líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad peritoneal, o la ventrículo atrial o la lumboperitoneal. Esas son las más conocidas, ¿no? La derivación ventrículo atrial va del ventrículo, va por debajo del tejido celular subcutáneo, a través de la vena yugular ingresa al atrio de la aurícula derecha y ahí se queda. Entonces va a drenar al atrio de la aurícula derecha. Esa es la idea en la derivación ventriculoatrial. Anteriormente, hace 40 años más o menos, lo que predominaba era la derivación ventricular. Luego se satanizó diciendo que el riesgo de endocarditis era altísimo y por lo tanto buscaron otras alternativas y se hizo la derivación ventrículo-peritoneal, que es lo que más se usa actualmente. Sin de haber dejado de usar la ventrícula atrial, pero que siempre se usa como una forma alternativa, ¿no? Si nos está dando mucho problema la derivación ventrículo-peritoneal, entonces elijo la ventrícula atrial. Y siempre voy a tener la lumboperitoneal para otros casos, que ahorita vamos a revisar. Una derivación consta de un catéter ventricular, que es el catéter que va al ventrículo, de un reservorio, en el que van a estar, va a haber dos válvulas, ¿no? Una válvula antirreflujo, que evita que el líquido cefalorraquídeo regrese, y una válvula de presión, que es la que va a determinar la cantidad de líquido que va a salir. Entonces hay válvulas de media presión, de baja presión, de alta presión. Según eso se va a dosificar la cantidad de líquido que salga. Y hay las que son autorregulables, ¿no? A través de un magneto. Entonces uno pone la válvula, cierra todo y después va regulando la cantidad de líquido cefalorraquídeo que quiere que salga. Entonces, ventrículo peritoneal, ventrículo atrial. Y la lumboperitoneal. La lumboperitoneal va de la cavidad raquídea lumbar hacia la cavidad peritoneal. Y en este caso, igual que la punción lumbar, solo es para hidrocefalias de tipo comunicante. Los tipos de tipo no comunicante no van a funcionar con este tipo de derivación. Entonces se han buscado otras alternativas de tratamiento y entre ellas está pues en la modernidad ha venido a ocupar un lugar la endoscopía cerebral. Y a través de endoscopía cerebral uno puede ingresar a los
a los ventrículos y se ha propuesto un procedimiento que se llama tercer ventriculo-cisternostomía, que consiste en romper el piso del tercer ventrículo. Si ustedes se ponen delante de la pantalla, entonces lo que están viendo primero es el ventrículo lateral. Esto de acá es el agujero de Monro, se sobrepasa el agujero de Monro y se llega a lo que está al fondo, sería el piso del tercer ventrículo. Y cuando se llega ahí se rompe ese piso del tercer ventrículo y el líquido va a escapar por ahí, por decirlo, va a desaguar por ahí. ¿A dónde va a ir? A las cisternas de la base. ¿Y alguien me podría decir para qué tipo de hidrocefalias me sirve esto? Si es que se tiene que romper el piso de la tercera, perdón, del tercer ventrículo, tiene que ser para una no comunicante. Así es, para la hidrocefalia no comunicante. Entonces este procedimiento me sirve para hidrocefalias no comunicantes, cuando la obstrucción está dentro del ventrículo. Entonces yo lo saco hacia las cisternas de la base y que va a circular al espacio aracnoideo que está libre y va a los sitios de actuación. Esquemáticamente acá lo vemos. Entra por acá el ventrículo, al ventrículo lateral, pasa el agujero de Monro, baja el tercer ventrículo, va a romper el piso del tercer ventrículo y el líquido cefalorraquídeo va a salir hacia las cisternas de la base, va a circular y va a ir a los sitios de absorción. Esa es la tercer ventriculostomía. Ok, sería todo. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, entonces la delegada que por favor me envíe la... Doctor, buenas tardes. Sí, le envié a su WhatsApp la lista completa de los 28 alumnos que estamos rotando por neurocirugía. Ya, ok, entonces ya con eso yo comparo con los que están registrados acá y vemos. ¿Alguna pregunta? No, doctor, creo que todo quedó bastante claro. Ok, me alegro entonces. Si no hay preguntas, entonces con mis alumnos nos veremos el próximo jueves y con los demás hasta luego.